Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lentes. Tenemos lentes convergentes y lentes divergentes. Las lentes convergentes, vemos la marcha de rayos, es, bueno, un eje, un rayo que pasa incidiendo por el foco, se va a refractar paralelo al eje principal. Un rayo que incide paralelo al eje principal se va a refractar pasando por el foco. Un rayo que incide con dirección al centro óptico, vemos que no genera ningún tipo de desviación, no se desvía. Vemos la formación de las imágenes. Si un objeto se encuentra entre el foco y la lente, tenemos 5 opciones. Entre la lente y el foco, en el foco, entre el foco y 2 veces el foco, 2 veces el foco o más allá de 2 veces el foco. ¿Sí? En esos 5 lugares, entre esos 5 lugares se puede encontrar el objeto. Veamos el primero, entre el foco y la lente. Vemos que un rayo que incide paralelo al eje principal se va a refractar pasando por el foco. Un rayo que incide con dirección al foco se va a refractar paralelo al eje principal. En sus proyecciones de estos dos rayos, ¿sí?, de incidencia, vemos que en su entrecruzamiento se forma la imagen. Esa imagen es de mayor tamaño, es una imagen virtual y es derecha. ¿Qué pasa si el objeto se encuentra en el foco? El rayo puede pasar incidiendo por el centro óptico y no tiene ningún tipo de desviación. Si incide paralelo al eje principal, se va a refractar pasando por el foco. Vemos que estos dos rayos no se cruzan, por lo tanto decimos que la imagen se forma en el infinito o no se forma imagen. ¿Qué pasa si se encuentra entre el foco y 2 veces el foco? Bueno, si un rayo incide paralelo al eje principal, se va a refractar pasando por el foco. Si un rayo incide pasando por el foco, se va a refractar paralelo al eje principal. En el entrecruzamiento de estos dos rayos se forma la imagen. Esa imagen es real, es invertida, es de mayor tamaño que del objeto y se forma más allá de 2 veces el foco. Bien, ahora, ¿qué pasa si el objeto se encuentra en 2 veces el foco? La imagen que se forma va a tener el mismo tamaño. Fijémonos que los rayos hacen la misma, serían la misma forma del mismo esquema de formación de imagen, ¿sí? Es decir, que un rayo que pasa paralelo al eje principal, incide paralelo al eje principal, se refracta pasando por el foco. Si un rayo incide pasando por el foco, se va a refractar paralelo al eje principal. En el entrecruzamiento formamos la imagen. Esa imagen es real, es invertida y tiene el mismo tamaño que el objeto y se encuentra también en el doble del foco. Ahora, si el objeto se encuentra más allá de 2 veces el foco, la imagen que se forma también va a ser real, va a ser invertida y de menor tamaño que el tamaño del objeto. Vamos ahora a lentes divergentes. La marcha de rayos. Bien, un rayo que incide con dirección al foco se refracta paralelo al eje principal, ¿sí? Un rayo que incide paralelo al eje principal se refracta con dirección al foco. Fijémonos que acá los rayos que inciden paralelos divergen, por eso que la lente le decimos divergente, y en el caso de las lentes convergentes, convergen ¿hacia dónde? Convergen hacia el foco. Un rayo que incide converge hacia el foco. Todos los rayos van a converger en el foco. Por eso es lente divergente y lente convergente.
Bien, en las lentes divergentes, un rayo que incide con dirección al centro óptico no sufre ningún tipo de desviación. Ahora, las imágenes siempre van a ser virtuales, derechas y de menor tamaño. Se encuentre o donde se encuentre el objeto, las imágenes serán virtuales, derechas y de menor tamaño. Pregunta: si yo le doy lentes a un paciente, ¿es lógico que la imagen sea invertida? No, tiene que ser siempre derecha, ¿sí? Por lo tanto, la imagen tendrá que ser virtual, es decir, esa distancia imagen será negativa. Entonces repasemos. Las lentes divergentes forman imágenes de menor tamaño, derecha y virtual. La distancia imagen es negativa, ¿está? Siempre. Las lentes convergentes, si el objeto se encuentra entre el foco y la lente, entonces la imagen será virtual, derecha y de mayor tamaño, ¿sí? Bien, repasemos entonces. Si un objeto se encuentra en el foco, no se forma imagen. O decimos que la imagen se forma en el infinito. Si el objeto se encuentra entre la lente y el foco, la imagen será virtual, derecha y de mayor tamaño. Si el objeto se encuentra más allá del foco, la imagen será real e invertida. Si se encuentra en el doble del foco, la imagen tiene el mismo tamaño y se forma en el doble del foco. Si ese objeto se encuentra entre el foco y el doble del foco, entonces la imagen será de mayor tamaño y se encuentra más allá del doble del foco. Si el objeto se encuentra entre el doble del foco y el infinito, entonces la imagen que se forme va a ser de menor tamaño y se formará esa imagen entre la lente y el doble del foco. En el caso de las lentes divergentes, la imagen siempre será virtual, derecha y de menor tamaño. Vuelvo a hacer la misma pregunta. Si le doy lentes a un paciente, ¿es lógico que la imagen sea real e invertida? No. Tiene que ser siempre virtual y derecha, ¿sí? Le dé lentes convergentes o le dé lentes divergentes. Es decir, pensemos que el objeto, para que en valor absoluto la distancia objeto tendrá que ser menor que el foco en el caso de las convergentes. ¿Por qué? Porque el objeto se va a encontrar entre la lente y el foco. Entonces el valor absoluto tendrá que ser menor que el foco. Otra cosita, en el caso de las lentes convergentes, la distancia focal es positiva. En el caso de las lentes divergentes, la distancia focal es negativa. Si la imagen es virtual, la distancia imagen es negativa. Si la imagen es real, la distancia imagen es positiva, ¿sí? Bueno, para otro video vamos a hacer algunos problemitas sobre lentes, espejos. Por ahora es esto. Chau, chau.